Que a uno le den un premio es siempre una buena noticia, más en tiempos tan arriscados como estos, en los que son bastante más corrientes la descalificación, el insulto y el dicterio. Por eso, con el debido respeto y sin el menor ánimo de parecer relativista, quiero afirmar como primera expresión de gratitud a la Fundación Progreso y Democracia que recibir un premio es para mí mucho mejor que la promesa de una patada en la entrepierna, aunque solo sea por razones prácticas. Gracias quiero darles también a todos ustedes por su presencia y de manera muy señalada a los remeros de mi blog, del que hay aquí una cumplida representación, que contribuyen con coraje y sostenido empeño a esta tarea. Dice el acta del jurado que la Fundación Progreso y Democracia ha decidido concederme uno de los primeros premios Regeneración Democrática, abro comillas, por sus artículos en el diario El Mundo y en su blog, su rigor en la noticia, su respeto a los hechos y su persistencia en la verdad, con especial mención a los temas relacionados con el terrorismo en España, tal como ha leído hace un momento Juan Luis Favo. No estoy seguro de merecer todo lo que se dice aquí de mí, pero lo daré por bueno. En primer lugar, porque me gustaría que lo que yo hago, lo que escribo, sea visto así por algunas gentes de bien, como una contribución a la regeneración democrática. Somos siempre y en buena medida el producto de la mirada de otros. Y cuando la mirada es benevolente, como en este caso, tiende a sacar lo mejor de nosotros mismos. Tengo entre mis películas preferidas a El general de la Rovere, en la que Rossellini retrataba a un timador de poca monta, Vittorio De Sica, que era confundido en la cárcel con un mítico dirigente de la resistencia al fascismo. El hombre se encuentra tan favorecido en la imagen que le devuelve el espejo de sí mismo que acaba muriendo ante el pelotón de fusilamiento al grito de ¡Viva Italia! Me gusta también La compañía y les voy a decir por qué. Los periodistas somos gentes de saberes inespecíficos y esto, que a algunos les lleva a creerse en la omnisciencia, a otros, entre los que me cuento, nos produce admiración por los que sí tienen conocimientos concretos, como es el caso de mis copremiados. He seguido con asiduidad los escritos de Luis Garicano en prensa y en su bitácora Nada es gratis, y los de Elisa de la Nuez y sus coeditores en el blog Hay Derecho. Y ya el nombre mismo de estos blogs tiene materia para la reflexión sobre el asunto del que tratan estos premios. Es en efecto una creencia muy arraigada en el alma española la de que es posible el gratis total. Bueno, no solo eso, sino que tenemos derecho a ello. Hemos tenido una ministra que en épocas de bonanza llegó a decir estamos hablando de dinero público y el dinero público no es de nadie. He aquí una de las líneas de regeneración necesarias. La que separa lo público de lo privado y que en España se vuelva a distinguir no solo en el dinero, aunque también, naturalmente. La confusión de los dos ámbitos en el terreno económico está en el origen de una enfermedad letal para la democracia, que es la corrupción. En el ámbito religioso, por ejemplo, la identificación de algo tan privado como las creencias religiosas con la esfera de lo público, con lo político, lleva directamente a la muerte del sistema democrático, al totalitarismo. Vayan a título de ejemplos contrapuestos las teocracias islamistas por un lado y el régimen comunista que hizo del ateísmo la religión oficial del Estado por otro. El principal partido de la oposición invocaba el otro día un concepto sinónimo al de regeneración. Creo que era la recuperación de la calidad democrática y para ello consideraba necesaria una reforma de la Constitución. No tengo nada en contra de la idea, salvo quizá alguna razón de oportunidad, pero no creo que el asunto que nos ocupa tenga nada que ver con la Carta Magna. Aquí procede que 40 años después de publicada la gran novela de nuestro admirado Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, nos hagamos la pregunta clave de esa historia. ¿En qué momento, Zabalita, se jodió el Perú? Y llegados a este punto hay que citar la transición española. Lo hago arrostrando el riesgo de empezar a parecer un abuelo cebolleta a los ojos de columnistas más jóvenes, algo parecido a lo que en mi mocedad pensaba sobre los relatos de la guerra que oía a mis mayores. Invocaré en mi favor una eximente. La transición no ha sido solo una etapa extraordinaria para las generaciones de españoles que la hemos vivido. Ha sido un tiempo excepcional en la historia de España misma, el más largo periodo que ha tenido nunca en paz y libertad. Los vicios de nuestro sistema no vienen, pues, de la Constitución, sino precisamente del incumplimiento del espíritu con que se redactó.
Es evidente que habrá que reformarla para acabar, por ejemplo, con la discriminación por razón de sexo en la sucesión de la corona, pero a mí me gustaría señalar unos pocos cambios que no precisan de obra mayor y mejorarían sensiblemente la calidad de nuestra democracia. Por ejemplo, volver al consenso con el que se elaboró el texto constitucional, decía, definir acuerdos de Estado abiertos a todos los grupos parlamentarios, pero que vinculen necesariamente a los dos grandes partidos que tienen el gobierno o la esperanza de gobernar, acuerdos en educación, en defensa, en asuntos exteriores y en el mapa autonómico. Acaben los partidos que tienen aspiraciones de gobierno con la fantasía de batir al adversario ayudándose de los nacionalismos periféricos en una estrategia cuyo resultado más palpable y lamentable es lo que hoy mismo está sucediendo en Cataluña. Un pacto de hierro contra la corrupción que empiece por tomársela como lo que es en realidad, la aluminosis del edificio constitucional, y no como un mero auxiliar para socavar electoralmente la imagen del otro. No estaría mal que empezaran a cumplir el pacto antitransfuguista también cuando los tránsfugas son propios. A ver si el año que viene, que se cumple el cuarto de siglo de su firma, hay un poco de suerte. Han pasado 35 años largos desde que los españoles votamos por vez primera. Es tiempo suficiente para que una ley electoral que aún contempla a los partidos políticos como si fueran frágiles criaturas salidas en precario de la dictadura, relaje el corsé de la partitocracia y traduzca con mayor fidelidad la voluntad de los ciudadanos en el número de sus representantes. Hay que devolver a la justicia lo que es de la justicia y que la política permanezca en el ámbito de la política. Volver a aquel planteamiento anterior a la Ley del Poder Judicial de 1985, que en la práctica redujo los tres poderes a dos o uno y medio e instauró un estado de cosas en el que los jueces se han convertido en carne de cuota y las resoluciones de los organismos judiciales son muy a menudo perfectamente predecibles en función del reparto de sus miembros entre conservadores y progresistas. Hace casi 2 meses tuve la ocasión de conocer al magistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón Reyes y en aquel momento le expresé mi admiración sin restricciones porque siendo progresista había votado en señaladas ocasiones con la cuota conservadora. Siempre he pensado que esa era la condición de la independencia judicial y que mutatis mutandis constituía en mi oficio la clave de la objetividad. Nada que ver con la equidistancia o con una consideración arcangélica de los seres humanos. Se trata simplemente de que nuestros prejuicios, nuestras querencias, nuestras fobias, en una palabra, nuestras bajas pasiones, no se interpongan entre nuestro juicio y los hechos. Nada más y nada menos. Yo creo que habría en estas materias que he señalado a título meramente orientativo materia suficiente para aplicarse a la regeneración, sin reformas grandes, sin grandes obras de albañilería. Hay una tendencia general a cambiar el marco, cambiar las leyes, en lugar de atacar la resolución de los problemas con las herramientas disponibles y de la manera más sencilla. En España nos gusta mucho cambiar las leyes, como decía hace poco Ramón Marcos. Ahora que está de moda el empeño del ministro Wert para elaborar una ley de educación, cabe decir, señalar, por ejemplo, como una curiosidad, que es para dejarle a uno atónito, que en los últimos 30 años se han elaborado 5 grandes leyes educativas y solo han gobernado 2 partidos. Es una convención generalmente asumida y es de sentido común que la educación, como decía antes, es una de esas materias que deben ser objeto de políticas de Estado y que deben estar sustentadas en el acuerdo más amplio y cuya duración es un factor clave para su éxito. Una de las claves del caso Wert que más me han llamado la atención es que ni siquiera se ha llegado a debatir el fondo del problema. La cuestión de la necesidad acuciante de reformar un sistema educativo que nos sitúa sistemáticamente por debajo de la media de los países de la OCDE en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, hacia el puesto 30 de la tabla. También en el puesto 30, honrosamente empatados con Botsuana, estamos en tasas de corrupción. Como dirían los luthiers, ¡caramba! ¡Qué coincidencia! Bueno,
Pues no ha habido manera de llegar a considerar este asunto. Hemos gastado tiempo y energías en un debate sobre el intento de que en Cataluña se cumplan las sentencias del Tribunal Supremo para que el castellano o español, la lengua común en toda España, sea también en Cataluña una lengua de enseñanza. El pobre Xavi Hernández, héroe nacional del Barça y premio Príncipe de Asturias, cree que el ministro le quiere prohibir a él que hable en catalán con su mujer y sus amigos. En fin, así está el tema. Alguno de ustedes puede pensar que este es un problema eterno y que a ello se refería implícitamente Ortega en mayo del 32 con lo de la conllevancia. Nada más falso. Ayer publiqué en mi columna del Mundo una encuesta publicada, los resultados de una encuesta publicada por La Vanguardia en octubre de 2005, en la que se preguntaba al personal algo que 7 años después ha levantado al nacionalismo y a buena parte de la oposición en el Congreso contra el ministro de Educación. La pregunta era, ¿está de acuerdo en que el Estatut dé igual consideración al catalán y al castellano? El 79,7% de los catalanes opinaba que sí, el 15,4% que no y el 4,9% restante no sabía, no contestaba. Es un asunto para meditar. Nada más por mi parte, salvo reiterar mi agradecimiento a la Fundación Progreso y Democracia por esta buena imagen de mí mismo que me acaba de proporcionar. Y ahora, como dijo con desarmante sinceridad un presidente del gobierno, menudo coñazo les he soltado. Vayan en mi descargo aquella manifestación de Miguelito, el amigo de Mafalda. ¿Qué quieren que les diga? Es que hoy me levanté pedante. Nada más. Muchas gracias.